Cuenta la leyenda que la serpiente Amaru nació del arco iris y partió su cuerpo en dos cadenas montañosas para fundar el Valle del Mantaro. De su hocico brotó la bruma, de sus alas la lluvia y de su cola el granizo. De sus escamas esparcidas se fundaron las realidades y los sueños. Cuentan también que mujeres y hombres habitaron el valle y en señal de gratitud buscaron perpetuar sus anhelos y tradiciones en tejidos, mates burilados y recipientes mágicos llamados libros. Entra en la leyenda, entra en la feliz. Bienvenidas y bienvenidos a la 11ª Feria del Libro Zona Huancayo, evento organizado con el apoyo del Ministerio de Cultura, gracias a las líneas de apoyo. En la tarde de hoy, continuando con las actividades, vamos a tener un invitado especial con dos presentaciones de libros que a mí particularmente me encantan. Está con nosotros Javier Zapata Inocensi. Y permítame presentarles cómo se llama esta mesa de diálogo. Se han elegido dos libros para esta mesa. Una que es La caída del fangoso, de Javier Zapata. Él es autor y editor de este libro. Y el otro que se llama Relatos Mágicos 1, todo coordinado con la editorial Malabares. Pero les voy a presentar a Javier Zapata Inocensi, quien es el compilador del libro Los Últimos Relatos Mágicos 1 y autor de La caída de fangoso. Javier Zapata Inocensi es ingeniero de profesión y editor y escritor por vocación. Es fundador de la editorial Malabares, es creador de varios juegos de mesa, editó diversos libros y es autor de Seres Mágicos del Perú, Camino Emprendedor, La Señora de Zipán, Un Trabajo para la Princesa y ¿Quién arañó a la araña? Es el compilador de la serie Relatos Mágicos del Perú, la cual ya va en su 7º libro. ¿Y por qué digo que me encanta esta presentación del libro, Javier? Porque sin duda es pensado como un libro juvenil o infantil, pero que además disfrutamos en la casa, disfrutamos en familia, y qué mejor en estos tiempos, ¿no?, de encierro y pandemia, que compartir lecturas mágicas en casa. Así que bienvenido, Javier. Muchas gracias, Yaidit, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Encantado de estar otra vez en la Feria del Libro, en la zona Huancayo. Hemos estado varios años por allá y esta vez de manera virtual. Les voy a compartir en estos minutos, como ha dicho Yaidit, acerca de dos libros, que en realidad van a ser 8 libros, porque el primero es sobre la historia de la caída de Fangoso y el segundo sobre los relatos mágicos del Perú. Pero vamos a hacer algo especial en esta ocasión. Vamos a reseñar las historias que están dentro de toda la colección de relatos mágicos y que han ocurrido en la región de Junín. Bien, entonces para la primera parte, les comento, algunos de ustedes ya conocen el libro, La caída de Fangoso. Este es un libro que trata sobre una historia de una niña que lucha contra un monstruo que solo ella puede ver y unos pocos más, pero es un monstruo que tiene mucha actualidad para nosotros, es un monstruo que está muy presente en la vida de nosotros los peruanos. Me refiero a Fangoso, el pegajoso monstruo de la corrupción. Entonces Susel es una niña que podía ver al monstruo y empieza a comprender, no sabía muy bien qué tenía que hacer, cómo enfrentar a este monstruo y cómo luchar. Poco a poco va a comprender lo que significa esta presencia de Fangoso, cómo nos afecta y hacer planes para intentar destruirlo. Hay algo muy importante que decir.
la corrupción, no sé si decir está de moda o es un tema que hoy en día nos toca muy fuerte, pero es muy fácil ver la corrupción en otros, ver la corrupción en los políticos, en las personas que tienen autoridad, en los jefes, porque tanto en el sector público como en el privado. Pero aquí se trata de verla en nosotros mismos. ¿Qué tanto nosotros podríamos estar afectados o invadidos por este monstruo de la corrupción? Entonces no es juzgar tanto al otro, sino decir, oye, pero yo también alguna vez me he colado en la cola que no me correspondía, me he copiado en el examen. ¿Acaso te encontraste una billetera, un dinero que no era tuyo y en vez de buscar al dueño te lo quedaste? Entonces estamos tratando de entender a Fangoso como no esa lejana corrupción de esas personas tan malas y tan poderosas que nos hacen tanto daño, sino que somos nosotros, de que si de chicos no aprendemos a enfrentar al monstruo, cuando crecemos y terminamos ocupando algunos puestos de poder o de autoridad, terminamos siendo personas corruptas. Entonces, para evitar eso, tenemos que enfrentarlo aquí, en los niños, desde pequeñitos. Les quería compartir dentro del libro lo que es la ley general de todo. Los niños investigan y descubren que existe una ley general que no está escrita, bueno, ahora ya está escrita, que no estaba escrita y que la siguen muchas personas, muchos peruanos, sin que nadie se los haya dicho, pero lo hacen. Y les voy a leer algunos fragmentos de la ley general de todo, a ver si están de acuerdo conmigo. Acá dice, ley del mínimo esfuerzo. Los ciudadanos solo deberán esforzarse lo mínimo necesario. Si algo puede hacerse mejor, ¿a quién le importa? ¿Cuántas personas hacen caso, siguen esta ley al pie de la letra? La ley del mínimo esfuerzo. Ley del vivo. Los ciudadanos siempre buscarán obtener un beneficio para sí mismos sin importar si se perjudica a otros. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de la ley del vivo? Yo paso y a los demás no importa. Yo me vacuno primero que nadie y los demás no importa. ¿Cuán presente está en nuestra sociedad la ley del vivo? Ley del derecho de posesión casual. Acá tiene un nombre complicado, pero es más sencillo. Ley del derecho de posesión casual. Las cosas son de quien se las encuentra. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado algo y no hemos buscado al dueño cuando estaba cerca o era posible encontrarlo? Y decir, ¡ay, qué suerte me encontré esto! Entonces yo creo que tenemos mucho trabajo. Estos chicos encontraron estas leyes y trataron de plantear unas antileyes, una nueva ley general. Tengo un par más todavía. Norma de la hora peruana. Ay, ay, ay. Ni siquiera tengo que leerla, ya todos sabemos de qué se trata. La hora de llegada para cualquier reunión es 30 minutos o más después de la hora acordada. En otros lugares uno llega después de la hora y te miran mal. Es una falta de respeto. Acá también es una falta de respeto, pero estamos demasiado acostumbrados a ello. Una más. Ley del falso honesto. ¿Qué es esto? La ley del falso honesto. Los ciudadanos solo deben cumplir las leyes cuando haya un policía presente. O sea que si hay policía, me pongo el cinturón, si hay policía,
respeto el rojo, si no me paso. Bueno, lo que quiero lograr con este libro y con toda la historia que ocurre a Susel y en su lucha con Fangoso es plantear un espacio para reflexionar sobre esto, sobre la corrupción. Ellos buscan un camino para enfrentar esta corrupción, la que está demostrada en estas leyes que muchos seguimos, aunque no estén escritas. Es un trabajo, para poder vencer a Fangoso, es un trabajo largo, es un trabajo difícil, no va a ser fácil, pero es un trabajo que tenemos que empezar ya. Y yo sospecho, yo propongo que es un trabajo que tenemos que empezar con los niños. Creo que con los adultos se ha intentado muchas veces y no nos ha funcionado. Hay que trabajarlo con los más pequeños, ser conscientes y obviamente, algo que también se dice mucho, pero que hay que hacerlo, se enseña con el ejemplo, no con lo que decimos, sino con lo que hacemos. Entonces, el libro no les va a decir lo que tienen que hacer. El libro les va a contar la historia de Susel y cómo ella lo resolvió. Así que para que cada uno busque su propia forma de enfrentar a Fangoso, el pegajoso monstruo de la corrupción. Les invito a leer ese libro, les invito a encontrarlo en la tienda de Joy Gas, la tienda de la Feria del Libro. Y ahora vamos a pasar a otro tema. Vamos a cambiar de página y vamos a cambiar de libro. El último libro, el que hemos anunciado, es el libro de los últimos relatos mágicos del Perú 1. Van a ser 3. Este es el 1. Este año publicamos el 2 en unos meses y el próximo año publicamos el 3. Algunos de ustedes ya saben, algunos de ustedes ya nos conocen, que son 7 libros de relatos mágicos del Perú. Son 7 libros que, empezando por los que se llaman relatos mágicos, que son 3, relatos mágicos 1, 2 y 3. Luego están los nuevos relatos mágicos, que también son 3, 1, 2 y 3. Y queremos ser ya la última trilogía, los últimos relatos mágicos del Perú. ¿Por qué lo hemos hecho así de 3 en 3? Porque no queríamos hacer números hasta el infinito, así como la película de Rambo 8, retroceder nunca, rendirse jamás 23, y luego ya no sabes cuál película es, si la has visto, si no la has visto. Pero el hecho es que hemos estado publicando una compilación de relatos al año, casi una al año desde el año 2012. Y como ustedes saben, o la mayoría de ustedes saben, yo soy el compilador, pero los autores son ustedes. Nosotros hacemos la convocatoria a través del Facebook de Seres Mágicos del Perú y invitamos a recibir historias de los peruanos de todo el territorio. Y recibimos historias, francamente, de todas las regiones del Perú, y es algo bastante enriquecedor. Hoy por primera vez he preparado una pequeña reseña de las historias de estos 7 libros que han llegado desde la región Junín, toda la región Junín, ¿ya? En total, en los 7 libros, para que ustedes se hagan una idea, hemos publicado 416 relatos. Desde el año 2012 son 416 historias de lo más diverso, todas relacionadas con los seres mágicos del Perú. Sí, hay que decirlo, hay una mayoría que tiene que ver con fantasmas, condenados o sombras, y un segundo grupo mayoritario que tiene que ver con duendes.
con la presencia de duendes en las casas antiguas, duendes en las higueras, o duendes en espacios desolados, a mitad del camino, duendes sobre los árboles. Hay una diversidad de historias que nos han enviado de todos lados. Bueno, les decía, de estas 416 historias, tenemos 25. Yo pensé que eran más, solo 25 son de la región Junín. Todavía hay tiempo para que aumenten, para que crezcan en número. 25 historias de Junín, 2 de Chanchamayo, 3 de Concepción, 7 de Huancayo, 4 de Jauja, 5 de Tarma, 4 de Yauli. Hay bastante variedad. Lo bonito, lo interesante, es que hay mucha diversidad en estas historias. No solamente hay historias de duendes y de condenados, sino que también tenemos historias de sirenas, tenemos historias de pistacos, tenemos historias de Amaru, el Amaru, la gran serpiente alada, tenemos historias de la jarjacha. Es importante decir que en este caso no es una compilación de cuentos, sino que son experiencias reales e incluso con declaración jurada de veracidad. Por eso es mucho más difícil hoy en día conseguir una historia, por ejemplo, de un Amaru. Un Amaru es una especie de dragón peruano, una serpiente alada gigantesca con cabeza de llama. Sin embargo, hay una historia que se menciona porque el enojo del Amaru, una historia que nos envió María Elena Orellana Ambrosio, que ocurrió en el distrito de Paca, en Jauja. Y ella nos cuenta, cuando era chica, que eran conocidas unas cuevas, que eran las cuevas del Amaru. Y ella se acerca con sus primos, se acercan por el lugar y escuchan los ruidos y además el granizo, cae el granizo, que es un signo de la presencia del Amaru. En la tradición oral, el Amaru, los campesinos lo pueden ver, que baja, que va entre el suelo y el cielo. Puede ser como un rayo, puede ser como una tromba de aire, puede ser como el granizo que cae, ¿no? Entonces ellas se asustaron mucho porque escucharon los ruidos, además vieron un grupo de ovejas ensangrentadas, entonces toda la experiencia indicaba que el Amaru estaba por ahí. Bien, otro relato, está acá en el primero de los libros, es un relato entrañable, es un relato en primera persona también. La mayoría de historias son en primera persona, aunque hay algunos que son contados por el abuelo, por un tío mayor. La historia del niño Nakak, el niño degollador, una tradición que nosotros no conocíamos, que nos envió Henry James Orellana, que ocurrió también en Jauja, y que tiene que ver con un tema polémico que también hoy en día estamos discutiendo. Tiene que ver con la eutanasia, con este caso de una profesional que ha pedido el derecho de una muerte digna. Bueno, resulta que el niño Nakak, el niño degollador, nos cuenta Henry James, que fue en este viaje de Jauja a la casa de una tía abuela, y el esposo de ella se encontraba muy enfermo, a punto de morir. La abuela ya estaba, ya el ambiente era de luto, ya todos estaban incluso vestidos de negro. Los niños jugaban, los abuelos ya tenían claro que el tío abuelo iba a morir, y en la tarde, con la lluvia, llegó un hombre misterioso, que era un chamán.
Y este chamán tenía en una caja una figura de un niño Manuelito. Este es el niño Nacac. Un niño Manuelito que llevaba en su brazo un pequeño cuchillo. Entonces este es un ritual muy curioso. El chamán hacía unos rezos, unas palabras, y le pedía unas plegarias en quechua, y le pedía a este niño que eliminara el sufrimiento de esta persona que ya iba a morir, que terminara ya con su sufrimiento. Después de esto invitaron a los niños a darle un beso en la frente al Señor, a despedirse. Todos salieron y ya mientras bebían café, ya en la madrugada, entendieron que el niño Nacac había hecho su trabajo y el Señor había fallecido. Bueno, es una historia fuerte, es una historia real, y ahora que la releía, como les digo, me hizo una relación muy clara con este tema, ¿no? De la eutanasia. De alguna manera es una eutanasia tradicional al hacerle este pedido muy curioso al niño Manuelito, que termine con el sufrimiento de una persona, ¿no? Esta historia es particular, no la hemos visto en ningún otro relato, no nos ha llegado alguna historia parecida. ¿Qué otras historias tenemos? La visita del Jarjacha. El Jarjacha, como muchos de ustedes sabrán, Carcaria o Jarjacha, es esta llama de dos cabezas, o llama con algún atributo especial, o dos llamas, o llamas con el cuello muy largo, que aparecen en algún lugar donde está ocurriendo incesto. Incesto que puede ser relaciones entre hermanos o relaciones entre compadres, también espirituales. Puede ser considerado incesto también. Compadre con la comadre, fuera del matrimonio, un caso de incesto. Esta historia nos la cuenta Henry James Orellana, ocurrida en la urbanización Chulec, en el distrito de La Oroya, en Yauli. Y es que fueron a visitar, esta no fue una visita, esta fue en la chacra que tenían sus padres, detrás de la casa. Aquella vez fuimos con mi primo y mi tía de visita a la casa de su cuñada. Fueron a la visita a la casa de un conocido, en La Oroya. Y detrás de la casa estaba la chacra. Y como era mayo, la época hermosa, que todo se llena de flores, y también llegan los ladrones a robar. Entonces tenían que cuidar. Estaban viendo la chacra y escucharon el sonido raro, el grito de la carcaria, y la vieron a una llama. Avisaron a los mayores salieron a ver, y estaba inmediatamente al costado la pareja, la otra llama. Así que fueron a gritarles, a espantarlas. No es común que una llama silvestre esté por ahí suelta. Es lo que les llama la atención. Y entonces, a través de los gritos, a través de la correa, empiezan a espantarla, ondeando la soga y tratando de espantar a este ser maldito, ¿no? A este ser demoníaco. Y el comentario del tío, que le quedó grabado para siempre, fue: malditos jarjachas, alguien está haciendo porquerías. Esta historia ocurre el año 2005. Eso es algo interesante que ocurre con estos relatos. No son historias antiguas. Hay muchas de estas historias han ocurrido
muy recientemente, hace menos de 2, 3 años, y en el año 2000 para adelante. Eh, muchas de estas historias ocurren en ámbito rural, pero no es exclusivo del ámbito rural. Y algunas personas pensaban que con la llegada de la luz eléctrica y con la llegada del progreso, irían desapareciendo estas historias. Y la verdad es que no. Estas historias se han adaptado, siguen apareciendo en las ciudades, siguen apareciendo en todos lados. Bien, esta que sí ocurre en medio del campo, está en el libro de los últimos relatos mágicos y se llama La fiesta de los Mukis. De esta historia hemos tenido varias versiones. Acá pueden ver una ilustración. Resulta que en medio de la nada, cuando una persona, un recio pastor, caminando cerca de Pomamanta, esta historia nos la envía Ili Chamaru Raimundo Mucha, ocurrida en el distrito de Concepción. Y está caminando en busca de una laguna llamada Verdecocha, en una zona, un paraje solitario. Y ocurre una cosa muy extraña en un paraje tan solitario y silencioso. Escuchar el ruido de una fiesta, la algarabía de los gritos, de las risas y de la música. ¿Cómo es posible que se escucha la música, los gritos, la fiesta en medio de la nada? Entonces la persona se acerca tratando primero de comprender qué está pasando y tratando de entender dónde están las personas que han provocado esos ruidos. Cuando se asoma encuentra una fiesta en las orillas de la laguna. Todo normal, parecía una fiesta como cualquiera, con gente, músicos, pero en lugar de ovejas había venados. Y entonces se dio cuenta que los fiesteros no eran personas, eran mukis. El muki, sabemos que es el duende minero, es conocido prácticamente en todo el Ande. Y se espantó al descubrir a estos mukis bailando en rondas, disfrutando una fiesta como una fiesta cualquiera, era un jolgorio total, pero era algo completamente extraño, la fiesta de los mukis. Justo en ese momento, el sol se asomó por los cerros, iluminando mejor el paisaje, y en un instante la fiesta, la algarabía y todo desapareció. Esta historia ocurrió, como decía, en Pomamanta, Comas, en Concepción, y en el año de 1985. Como les digo, tenemos variedad, duendes, mukis, acá hay otra de duendes. Acá una historia de condenados, pero que no debería asustar mucho. Como ustedes saben, los condenados son conocidos en todo el mundo, los fantasmas, los espectros, espíritus, almas en pena. Tienen la particularidad acá las historias de que aparece el condenado, muchas veces con la carne carcomida, sobre todo la garganta. Comen algo y se le cae toda la comida por la garganta, o beben algo y se les sale toda la bebida. La voz la tienen gangosa porque la garganta ya está medio destruida. Y estos condenados no encuentran la paz y están buscando, según la tradición, robarse las almas de las personas. Bueno, en este caso, no es más que una condenada, es una aparición fantasmal.
que nos la cuenta Ana María Paulino Rojas y que ocurrió en 1980 en Yauli. Ella cuenta que eran pequeñas, tenían 5 años y su hermanito 3 y el último solo meses. Su abuelita falleció. Ellos vivían en el campamento minero de Andaichagua, en Yauli. Su papá era minero. Ellos estaban allá. Era muy doloroso la muerte de su abuelita, y sobre todo porque ella dormía con su abuelita hasta un mes antes de su muerte. Entonces, su mamá, la mamá de ella, lloraba mucho, había quedado muy dolida y muy apenada por la muerte de su abuelita. Y habían pasado 2 meses de la partida de la abuelita. Estaban los chicos con la mamá estaba bañando al menor de ellos antes de dormir y escucharon claramente de la habitación de al lado la voz de la abuelita llamando a su mamá. Dijo claramente su nombre, Macedonia. Macedonia era el nombre. Todos quedaron sorprendidos, asustados y no sabían qué hacer. No tenía ninguna explicación que hubieran escuchado la voz de su abuelita diciendo claramente el nombre de su madre. Cuando regresó el papá de la mina, se sorprendió porque los vio a todos dormidos en la falda de la mamá, todos asustados. Le contaron lo que había pasado y el padre les explicó lo siguiente. Les dijo, tu mamá no quiere que llores más. Déjala descansar en paz. Desde ese día, cuenta, mi mamá dejó de llorar y ya solo íbamos al cementerio a visitar a la abuelita. Ya no con llanto, sino con resignación. Y no volvieron a escuchar otra aparición como esta. Muchas veces en los relatos, muchas veces en los relatos hemos recibido historias como esta, en el sentido de que no es un fantasma que viene a asustar o que tiene que pagar una pena, sino que es la aparición de un ser querido que viene a despedirse, a dar un mensaje de tranquilidad. Muchas veces al decir, ya, yo estoy bien, ahora ustedes quédense bien, preocúpense por ustedes. Muchas veces es dar un abrazo, las personas lo cuentan como tal, un abrazo de la persona que había fallecido. O algo que es más frecuente, haber visto una sombra que viene a despedirse. Y esto es muy curioso, la historia las tenemos en muchas regiones con muchas variantes, pero básicamente es la historia de una persona que está tranquilo en su casa, haciendo cualquier actividad, y de reojo ve pasar una sombra. Esta sombra, por más que era solo una sombra, es una figura familiar. Esta sombra le recuerda por la forma puede ser una abuela, un tío querido, un familiar querido pero que vive lejos. Y lo que ocurre después puede ser en unos minutos o puede ser al día siguiente, por una llamada o por una comunicación, se entera de que esa persona había fallecido. Entonces estas experiencias son interpretadas como la despedida, del alma de un ser querido. Bien, Javier, nos queda poco sí, tiempo. Javier, yo quería, porque de verdad nos queda poco tiempo, pero yo veo tan importante el rescate y el mantenimiento, ¿no? De este mundo que no es fantasía, es un mundo mágico, un Perú mágico,
y vienen a la mente un montón de historias que la gente piensa que solamente son del mundo andino, pero también los pueden encontrar en la costa, ¿no? O en la selva. Y se necesita seguir manteniendo esa tradición, pero normalmente la gente de las ciudades dice que eso se relaciona muchísimo más, como tú decías, con el mundo rural, ¿no? Y que ya en las ciudades esto no aparece. Entonces me hizo acordar de una película que no sé si te la has visto, El laberinto del fauno, que es Uy, una la tengo pendiente. preciosa, es una película preciosa y tiene que ver con estos seres también, con hadas, con Sí, duendes, con seres mágicos, pero como también como alejarse de la realidad en medio de una guerra, en medio de todo esto, y la gente empieza a crear que no son niños, ¿no? Porque no es el mundo infantil, son seres adultos, por eso los abuelos y las abuelas son los encargados de transmitir estas historias, y es como para alejarse un poco de la realidad. ¿Tú crees que ese es el mundo simbólico, tratar de alejarse, o más bien es una construcción cultural que se debe mantener porque sí existe y porque hay que seguir creyendo, solo que hay que saber ver, ¿no? Como dicen en el laberinto del fauno, la gente ha perdido ver, ha perdido esta claro. sensibilidad. Sí, mira, yo creo que yo siendo con formación ingeniero y creo que es algo importantísimo de cultivar el pensamiento lógico y trabajar con el método científico, por ejemplo, con cosas como las vacunas y la ivermectina, pero a la vez es importantísimo podernos dar un espacio para este pensamiento mágico, eh, para disfrutar estas cosas tan maravillosas que de alguna manera existen. eh, Como decíamos en las presentaciones de los anteriores, de alguna manera todas estas historias son reales, porque son reales para las personas que la cuentan. Hay una experiencia real. Podría ser que una discusión nunca llegues a demostrarle a un científico la experiencia de la realidad de esta sombra, de este fantasma o este otro, pero la experiencia es real y eso es nuestra tradición oral, es una parte importante de nuestra cultura. Como tradición oral, como bien has dicho, es algo que tenemos que mantener, guardar y, y también ser conscientes de que esta evoluciona. Por ejemplo, tenemos a los pistacos, a estos seres sacagrasa que te roban la grasa humana para venderla afuera. Es un personaje que ha evolucionado muchísimo en el tiempo, que antes venía en su caballo, hoy en día viene en su pickup 4x4, en su camioneta, ¿no? Eh, Ha cambiado su traje, todo de cuero, su látigo, ahora pues va vestido como un extranjero simplemente. No ha dejado su esencia de ser una persona ajena a la comunidad, un extraño, es alguien de afuera y es alguien que roba la grasa. Eso es la historia justamente que nos contaron desde Tarma, Illich Raimundo Mucha, que la vio su hermana que estaba trabajando en una posta y fue perseguida por este personaje extraño, misterioso, que le asustó mucho y que las personas le dijeron que tuvo suerte de llegar a tiempo y de no ser atrapada por el pistaco. Ahora, yo siempre recalco, es muy importante mantener esta riqueza de esta tradición y el pensamiento mágico, pero también es muy importante saber separarlo del contexto. Hace algunos años, creo que fue en San Juan de Miraflores, casi asesinaron a, casi lincharon a dos vendedores porque habían llegado a la zona y se corrió la voz de que eran pistacos. Se corrió la voz de que era pistaco y la gente estaba a punto de matarlos. Entonces, hay que tener muy cuidado de sí poner un límite de lo que es nuestra tradición y nuestro pensamiento mágico tan rico y tan importante, de algunas decisiones que tenemos que tomar, bueno, con un conocimiento
objetivo, ¿no es cierto? Sí, y ya para el último minutito, ya para despedirnos, Javier, porque muchas personas te están diciendo de que es importante, que hay algunos saludos que han mandado, ¿no? Sobre lo excelente que han sido tus relatos. Y hay algunas personas que están escribiendo que ya los están leyendo o que han leído esos libros, ¿no? Entonces, tu última recomendación para continuar viviendo, y con esto nos despedimos, para continuar viviendo este mundo mágico a través de tus libros. Sí, yo quiero pedirles a todos nuestros amigos de todo Junín, bueno, y de todo el Perú, que va a ser, ya les queda una oportunidad más de enviarnos sus historias. Si quieren participar en nuestro próximo libro, entren a nuestra página en Facebook de los Seres Mágicos del Perú. Todavía la convocatoria va a ser en octubre, pero vayan preparando su testimonio, su relato. Si han tenido alguna experiencia de encuentro con duendes, hadas, fantasmas, muki, pistaco, carjacha, el tunche, etcétera, el chuyachaki, todos estos personajes de nuestra riqueza cultural, preparen su historia, síganos en la página de Seres Mágicos del Perú. Si quieren encontrar los libros, ya saben, en la tienda de la feria, en Join Us, que se escribe Join Us, ahí pueden encontrar todos nuestros libros y justo ahorita estamos con unos descuentos bien interesantes. Así que encantado de que les pueda agradar, que les pueda ser de interés estas historias y que esperamos que sigan creciendo. Muchas gracias por su tiempo, por prestarnos estos minutos para compartir estas historias. Historias fantásticas, Javier. Y bueno, ya saben, allí en la parte de abajo están anotando la entrada a la tienda con Joinas. La pueden encontrar con estos descuentos hasta mañana, que ya está la feria, así que los invitamos a visitar la página web. Allí, como les digo, ahí se encuentra registrada la entrada directa para encontrar estos fantásticos seres mágicos para compartir en casa. Nuestro agradecimiento a Javier Zapata por contarnos estos relatos y a ustedes por seguirnos en la transmisión. Muchísimas gracias.